consumo y mucho menos la economía del crédito, que no está creciendo en Estados Unidos. Más aún, los bancos le dicen al gobierno, bueno, ya tengo liquidez, te devuelvo lo que me diste, y el gobierno le está diciendo, no me lo devuelvas, prestalo. Y los bancos le contestan, no, yo prefiero devolvértelo a prestarlo, ¿no? Digo, yo lo pongo en estos términos, pero esta es realmente una discusión que existe en este momento. Entonces, mi idea es que la crisis va a resolverse a lo largo de varios años. No quiere decir que tengamos los mismos episodios de violencia, pero tenemos un mundo con bajo crecimiento, me parece, durante varios años. Más allá de que la gente del mundo financiero aumenta 5% la bolsa, hace una cantidad de diferencias, crea expectativas, después las expectativas se destruyen y demás. Me gusta mostrar esto, que espero poder explicar, porque tiene tres líneas que se refieren a qué ocurrió en la crisis del 30, que es la que más se cita. Las tres líneas, la verde muestra cómo anduvo el desempleo entre 1929 y 1942, la roja muestra cómo estuvo el gasto del gobierno y la azul muestra el Producto Bruto de Estados Unidos. Como no se ven del todo todas las caídas y subidas, pero si ustedes se fijan, la crisis empezó en 1929, el presidente era Hoover, no entendió muy bien la crisis, y realmente el que empezó a afrontar la crisis 4 años después de que había comenzado fue el presidente Roosevelt. Entonces, si ustedes miran los primeros años, cómo enfrentó la crisis el presidente Hoover, empezó a reducir el gasto público, por eso la línea roja va para abajo. Después vino Roosevelt y se comprometió con estas políticas de expansión del gasto público, pero no tanto como la mitología suele decir. Las hizo durante un tiempo, el Producto Bruto creció, que es la línea azul, dijo, bueno, suficiente, bajó, cayó el producto, subió, bajó, y así estuvo durante toda la década, e incluso alrededor del año 37, 38, como ustedes ven, la economía tuvo una caída. Y la línea verde, que es el desempleo, pero que ajustó todo el tiempo, llegando a niveles del 25%, más o menos. Hasta que Estados Unidos se comprometió con la Segunda Guerra Mundial y empezó la producción para guerra. Y en realidad en ese momento se produjo el shock final de la crisis del 30. Si ustedes se fijan, el gasto del gobierno se duplicó en 2 años. Eso solo era posible en un país que se estaba preparando para la guerra. El desempleo cayó abruptamente y la economía pasó a estabilizarse. Con esto, un poco el mensaje es, la crisis del 30 no se resolvió tan rápido, ni Roosevelt tuvo tan claras las cosas de entrada. Muchas de sus leyes no fueron aprobadas por el Congreso, la mayoría de ellas no fueron aprobadas por el Congreso. Sobre todo por ejemplo las que tenían que ver con intervenciones de la industria, fueron rechazadas. La Corte tardó mucho en aprobar la no convertibilidad en oro del dólar, y se resolvió al final con un gran shock. Entonces las ideas de que esto se resuelve de un día para otro, aunque esta crisis esperemos que no sea tan profunda, creo que hay que tomarlas con un poco de cautela. ¿Qué está haciendo el mundo? Bueno, el mundo aprendió de esta crisis internacional y está haciendo básicamente 4 cosas. Ahora sí hay paquetes de estímulo fiscal, de inyección del gasto público, mucho más vigorosos que los que hubo en el principio de la década del 30 con las políticas estas llamadas keynesianas de Roosevelt. Ahora hay políticas fuertes de estímulo fiscal por parte de Estados Unidos. Porque entre Estados Unidos y Europa hay una especie, como nos pasa a nosotros, hay improntas culturales. Estados Unidos tuvo una gran recesión, entonces a lo que más le temen es a la caída de la actividad económica y a la caída del empleo, que es además un fundamento básico en la sociedad americana. Y Europa a lo que más le teme es a la inflación, porque lo que tuvo fue una hiperinflación en los años 20. Entonces tienen preocupaciones diferentes. Así que Estados Unidos está aplicando grandes paquetes de estímulo fiscal, Europa menos, porque tiene unas políticas coordinadas, hay menos libertad por cada uno de los países y tienen la impronta de la inflación metida como cuestión cultural, no me quiero extender mucho, porque la
tiempo no nos va a dar. Paquetes de asistencia al sector financiero, todos por igual están dando grandes paquetes de asistencia a los bancos para que los bancos no se caigan, para que se fusionen, en fin. Ninguna economía puede soportar la quiebra generalizada de sus bancos, sean buenos o malos los banqueros. Esto lo descubrió en nuestro país Carlos Pellegrini en 1891, que sostuvo el sistema financiero, y también tenemos que hacerlo nosotros en el 2002, no porque nos resultaran simpáticos todos los protagonistas en el sistema financiero, sino porque si a un país se le cae el sistema financiero, se le cae el sistema de pago y es irreemplazable. Y lo mismo es lo que ha ocurrido en Estados Unidos en este momento, y hay mucha discusión pública sobre la moral de los banqueros, la inmoral de los banqueros y demás, pero los bancos mejor que no se caigan para que se puedan sostener. Cuando se cayó Lehman Brothers, el banco de inversión a fines del año pasado, la crisis estalló con una virulencia enorme y nadie buscaba ningún banco. Medidas proteccionistas. Todo el mundo se olvidó de la cuestión del libre comercio y de todas estas sanatas, si me permiten el término no muy académico, que nos vendieron a lo largo del tiempo, y están ejerciendo grandes medidas proteccionistas. Nadie piensa en una nueva reunión de la Organización Mundial del Comercio, en mayor liberalización del comercio y demás. Todos los estudios sobre la década del 30 que se hicieron, una de las cosas que dicen es que la recuperación en la década del 30 se retrasó porque Estados Unidos aplicó medidas proteccionistas a través de una ley que sancionó el Congreso, que elevó todas las tarifas aduaneras. Entonces, cuando empezó esta crisis, dijeron: no caigamos en el error del pasado, y volvieron a cometer, si era un error, volvieron a hacer lo mismo, porque finalmente la gente le reclama a su gobierno que proteja el trabajo nacional, y se acabó un poco esta cosa del internacionalismo, y cada país está defendiendo su protección nacional. Y la cuarta cosa, que es la que por ahí se vincula un poco más con nosotros, frente a esto, el mundo ha dicho: bueno, fortalezcamos los organismos que tenemos, los organismos financieros que tenemos, que son el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco del Sudeste Asiático. Voy a llegar a después de las elecciones. No crean que a usted va a llegar cansado, pero yo voy a llegar. Bueno, de todo esto, de manera directa, a nosotros en realidad es el cuarto punto, el que tiene que ver con el ahora de la Argentina y con el después de las elecciones. Después lo vamos a ver un poco más en detalle. Entonces, eligiendo uno de los temas, me detuve en las últimas decisiones que tomó el grupo de los 20, que por ahí no vale la pena verlas en detalle, pero en donde ha decidido triplicar el capital del Fondo Monetario Internacional, aumentar el capital del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo. Algunas cosas son promesas y otras son realidades. Entre las cosas que son realidades está el aumento del capital del Fondo Monetario Internacional, que es un aumento del capital de 250.000 millones de dólares. ¿Hecho de qué manera? ¿Quién los pone? No los pone nadie. Lo que hace el Fondo Monetario Internacional, porque todos estos países del grupo de los 20, la Argentina, lo han autorizado, es emitir la moneda del Fondo Monetario Internacional, que se llama Derechos Especiales de Quito, una moneda internacional que existe para el funcionamiento con el Fondo Monetario Internacional y que tiene un valor equivalente en dólares, en euros y demás, porque está constituida por una canasta de dólares. Entonces, lo que han dicho los países es: emitamos 250.000 millones de dólares más de capital, como, digamos, sería la maquinita internacional esta, y cada uno de los miembros del fondo, bueno, y vamos a poderle dar más crédito a los países, más asistencia financiera a los países con problemas, y cada uno de los accionistas del fondo va a recibir una parte de ese capital de manera directa, como es el caso de la Argentina, que participa en 1%, y por lo tanto le tocan unos 2.500 millones de dólares, que son estos 2.000 millones de dólares que la Argentina va a recibir para sus reservas contablemente, porque si lo quisiera usar para darle dólares a alguno de ustedes